en ese criollo rodea, los paisanos le dicen mi general. El día que Artigas se emborrachó, hizo cualquier cagada como un buen señor, pero como ningún libro nunca lo contó, por eso ahora agarro y se lo cuento yo. Con la lengua trabada explicó el general que Colón en su bandera iba a utilizar blanco y rojo en honor al vino que me tomé. Vidalita, acordate de José Artigas y endulzate la boca cuando lo digas. A la huella de un siglo que otro borraron, mintiendo los martirios del traicionado. Y la historia va una mentira más. Artigas no queso en el Uruguay. Puede ser feliz con la muerte aquí. La patria fascista no debe existir. Y la historia va una mentira más. Bueno, ya de pique esta provocación para, bueno, plantear el tema que de alguna manera también es provocativo, porque con ese trabajo, No ofendo ni temo, el profesor de Historia, Leonardo Borges, y el profesor de Lengua y Literatura, Hernán Rodríguez, bueno, hicieron este libro el año pasado, ya tiene un tiempo rodando en nuestro país, pero la provocación sigue y está bueno plantearlo en un día como hoy, donde se jura la fidelidad a la bandera, ¿no? Coincidiendo con una fecha de Artigas. Gracias por estar aquí, por venir en esta jornada. Bueno, sigue provocando el libro, pero sigue provocando la figura de Artigas con estos contrastes que recién veíamos, ¿no? Que tomábamos cuando decíamos los olimareños, no son los autores, es Rubén Lena, pero hablamos de los intérpretes en este caso. Sigue siendo una figura que despierta, digamos, distintas reacciones según quien lo tome. Leonardo. Sí, el punto es que Artigas es un héroe a medida, ¿no? Fue de alguna manera una construcción, y decir esto no va en desmedro de Artigas, ¿no? Como personaje histórico, pero sí, de alguna manera, desde fines del siglo XIX en adelante se va construyendo la figura de este héroe, que particularmente no es el héroe del Uruguay, pero nosotros con forceps lo colocamos en ese lugar. Entonces, claro, cuando pasa el tiempo, se va convirtiendo en una figura más pesada, la llenamos de mochilas, ¿no? La jura del 19 de junio es la jura de bandera, de una bandera que no quiso de Artigas, ¿no? Una cosa muy rara. La bandera uruguaya se jura el día que nació un hombre que nunca luchó por el Uruguay y que ni siquiera fue uruguayo. Recuerdo que en el 2006, Tabaré Vázquez le agregó el nunca más, que ya quedó sin efecto. Pero como que le vamos sumando mochilas, y claro, la figura de Artigas es una figura que es como una especie de, bueno, de cascola que nos une a todos, pero que en realidad ese no es el verdadero Artigas. Ese es el Artigas creado a medida, ese héroe multiuso para todos. Es el mismo héroe y lo reivindican de la misma manera el MPP y Cabildo Abierto, los blancos y los colorados. O sea, de alguna forma pierde sentido la figura de Artigas buscándolo desde ahí, ¿no? ¿Pierde sentido o tiene nuevos significados? Y acá también te voy a abrir también como en esa cuestión de símbolo, de signo que significa un héroe para la construcción de una nación. ¿Cómo ha variado la concepción de Artigas de acuerdo a las épocas? Porque acá vemos en las canciones nada más un cambio, ¿no? Desde principios del siglo XX, la primera, que va cobrando distintos significados, ¿no? Según las épocas. Sí, esa fue una de las ideas que nosotros tratamos de que en el libro quedaran reflejadas, ¿no? Cómo había ido cambiando esa visión sobre Artigas a lo largo del tiempo, ¿no? Digo, nosotros particularmente decidimos enfocarnos en lo que como sociedad hemos creado, ¿verdad? Que es básicamente la cultura, ¿no? Es decir, poesía, teatro también, en el libro en particular no lo abordamos, pero también podríamos haberlo trabajado, y canciones, ¿no? El cancionero, que también es muy amplio. Y más de 60 canciones decían, ¿no? Sí, en el libro se trabajan menos, se trabajan un total de 23, pero digo, pudimos, haciendo una investigación medio general, encontrar más de 60 y creo que todavía nos quedamos cortos, ¿no? Y bueno, en el abordaje de esos elementos culturales nosotros vimos cómo la figura de Artigas iba cambiando. Desde un Artigas muy idealizado, que aparece en el himno Artigas, por ejemplo, ¿no? El Padre Nuestro Artigas,
hasta un Artigas que de repente, como veíamos recién en el cuarteto, está más atacado, más contra las cuerdas, desde el humor, pero se lo pone en un lugar diferente, ¿no? Y nos parecía interesante ver cómo dialogaban esas visiones distintas de Artigas, ¿no? Y que nosotros creamos tratando de buscar también en esa figura, como decía Leo, algo que nos representa a todos y que de alguna manera hable de nosotros como sociedad. Y bueno, ese fue uno de los temas que nosotros tratamos de abordar en el libro, ¿no? Claro, ¿y cómo es que nos representa a todos cuando hay visiones tan distintas en la misma figura? Pienso una figura bien militar, como lo de, capaz que a principio de siglo, como lo hace hoy Cabildo Abierto. ¿Qué tiene en común y cómo es que representa una figura tan distinta? Que también la izquierda ha hecho su uso, me acuerdo del discurso de Sereñi, de Vázquez. ¿Cómo es eso? Bueno, lo que pasa es que hay un Artigas real y un Artigas imaginado, ¿no? Nosotros en este libro abordamos el Artigas imaginado, ¿tá? El Artigas real obviamente es un camino, nunca llegás de alguna manera a encontrar ese Artigas real, pero el Artigas imaginado lo que tiene particularmente es que, como decía al principio, es multiuso. O sea, todos utilizan una parte, un fragmento, un discurso, ¿no? Entonces, cada uno, una batalla, en el caso del Artigas militar, entonces cada uno de alguna forma va generando a imagen y semejanza de lo que pretende ese Artigas, ¿no? Si uno busca a lo largo de la historia del siglo XIX, historiográficamente vos tenés básicamente un Artigas olvidado, que es la leyenda negra, ¿no? Casi todo el siglo XIX, Artigas es una figura totalmente por fuera de la historiografía uruguaya, en realidad en pañales todavía la historiografía, pero simbólicamente no aparece. Salvo Leandro Gómez, que es el único que a mediados del siglo XIX reivindica el artiguismo, pero Leandro Gómez tiene varias particularidades muy raras, y es que es blanco, masón y artiguista. Tres cosas que son rarísimas en el siglo XIX. Pero está como lejano. A fines del siglo XIX comienza lo que Pibel Devoto llama el culto artiguista, ¿no? El Artigas de bronce, ¿no? Ahí aparecen Carlos María Ramírez, Zorrilla San Martín, ¿no? y crean la figura de Artigas rellenando los huecos faltantes. El mito, crean el mito. El mito, exactamente, el Artigas imaginado. Pero eso va mutando. ¿Por qué? Porque vos te encontrás a mediados del siglo XX con otro Artigas, un Artigas más cercano, con historiadores que lo encuentran diferente, que lo encuentran tomando mate, ¿no? Y ahí aparece el Adón José, ¿no? El Artigas que de alguna forma es parte del pueblo, ¿no? Conductor y conducido, como decía Barrán. Pero después, claro, encontrás un Artigas con errores, pero que esos errores lo hacen aún más grande, ¿no? Y ahí aparecen una serie de canciones que hablan de un Artigas que se equivocó, de un Artigas que perdió, pero perdió en un sueño más grande, la patria grande. Por lo tanto, también nos parece maravilloso, es un genio, no sé qué, no sé cuánto. Y después llegamos a los 90, donde empiezan a pegarle, donde empiezan de alguna forma a poner en tela de juicio ese mito, con el cuarteto, con Chopper, pero con otras canciones que también dicen, bueno, este es nuestro héroe, pero este señor no pensó en nuestro país, en el Uruguay. Porque el Uruguay es de alguna manera el éxito de todos los fracasos. Es de alguna forma una provincia secesionista que se vuelve país dando la espalda al artiguismo. Eso somos nosotros. Por eso tenemos como un duelo, una pena, que es, bueno, no pudimos seguir a este señor. Por lo tanto lo colocamos en el pedestal de los héroes, pero se nos hace re difícil colocarlo en ese pedestal. Claro, a diferencia, por ejemplo, de las provincias argentinas del otro lado del río Uruguay, que lo tienen realmente capaz que como un héroe de otra manera. ¿Cómo cala eso en el ser nacional, en la conformación de nosotros como sociedad, en de tener como héroe a una persona que en realidad, como vos decías, fracasó en su proyecto principal? Él no quería un país como Uruguay, no quería Uruguay. Quería las Provincias Unidas del Río de la Plata, claro. Quería otro proyecto. ¿Cómo es eso? ¿Que como país nos define? Nos define bastante. En realidad Uruguay tiene algunas particularidades como señas de identidad, ¿no? Nosotros, de alguna forma, tenemos a nuestro héroe como nosotros pretendemos ser, ¿no? Entonces nosotros pretendemos ser tranquilos, humildes, grises, ¿no? Y así queremos a nuestro héroe. Lo queremos vestido de blandengue, lo queremos humilde, tranquilo, sin charreteras, sin medallas, sin pomposas muestras de poder, ¿no? Entonces, nosotros lo convertimos en eso. Pero claro, al convertirlo en eso, lo que estamos haciendo en realidad es ver al Artigas que nosotros pretendemos, al imaginado, y dejamos al real para después, ¿tá? Entonces, eso también es una seña de identidad del Uruguay que tiene muchísimas contradicciones. Por ejemplo, esa. Cuando Cristina dijo, no me acuerdo en qué año fue, 2009, 2010, Artigas quiso ser argentino y no lo dejamos. Vicente Fernández.
Cristina Fernández ¿De bueno, quién? exactamente. En ese momento se armó un lío bárbaro acá. ¿Por qué? Porque nosotros, en nuestro chauvinismo aldeano, queremos que sea nuestro héroe nada más. Y no queremos prestarlo. Y no nos damos cuenta que en realidad la figura de Artigas es mucho más grande que el Uruguay. Y eso lo enaltece. Tampoco era argentino, ¿no? Hay una discusión ahí. Yo defendí lo que dijo la No, digo, expresidenta. ahí en ese momento había las Provincias Unidas. Sí, pero el término Argentina se utilizaba. usaba. Argentum quiere decir tierra de plata, Sí. que es de alguna manera como se utilizaba y muchísimos antes de la creación de la nación argentina, que es a mediados del siglo XIX en adelante, antes se utilizaba también. Por ejemplo, Rosas hablaba de la Confederación Argentina. Creo que no es cerrado lo que dijo la expresidenta. Está bien. Hernán, y si hablamos de las palabras más repetidas que hacen alusión a lo que es este mito de Artigas, ¿cuáles dirías que son las más significativas? Bueno, no sé si tengo así como un cómputo de palabras, pero sí te diría que, por ejemplo, hablar de la figura de un héroe, por ejemplo, o hablar también de un líder. Bueno, justamente hoy que seguramente en muchas escuelas están cantando la Don José, ¿no? Esa canción tan emblemática de Rubén Lena, que bueno, nos habla de un héroe muy cercano a nosotros, al pueblo, ¿verdad? Y ese héroe cercano justamente trata de, con la palabra, ¿verdad?, mostrarse lo más en contacto posible con la gente, ¿no? O sea, alumbrando con su voz la oscuridad, por ejemplo, ¿no? Y esa, Que es una metáfora brutal. Brutal, Alumbrando sí. con su voz la oscuridad. ¡Qué poder! Es muy fuerte. claro, sí, sí. O sea, que siempre la palabra como que estuvo muy asociada también a esa virtud que tenía Artigas, ¿no? Por lo menos lo recreamos desde ese lugar, ¿no? Como alguien que tenía ese don de la oratoria, de poder hablar, ¿no? Típico también de la caracterización de un héroe. Y bueno, eso lo vemos también en otras canciones, ¿verdad? Yo qué sé, también, por ejemplo, podríamos pensar en el himno Artigas, también algo de eso aparece. Y bueno, Ahí también... lo pusieron en un nivel ya sagrado, ¿no? Claro, ahí está la idealización extrema. Yo creo que las dos canciones, a Don José y el himno Artigas, tienen idealización de una manera muy, muy marcada, pero van por caminos distintos, ¿no? Es decir, el himno Artigas me parece que es más hacia el bronce, digamos, ¿no? Hacia esa figura totalmente lejana, casi divina, ¿sí? Para la patria un Dios, ¿no? Podría ser el verso que resume esa idea. Y el a Don José es un héroe, pero en contacto con el pueblo, que le habla a la gente, Claro. que va con los morenos, con los indígenas, ¿verdad? Es decir, bueno, un héroe que forma parte de nosotros, ¿sí? Así como también podemos ver en ese héroe características que como decía Leo recién, que nosotros de alguna manera nos toca alguna fibra, como el tema de la traición, ¿no? Es decir, porque José de Artigas soñaba otra cosa. Por ejemplo, la canción Ríos, que aparece en el libro, habla un poco de eso, ¿no? De cómo esa figura fue traicionada por la historia, por lo que terminó pasando, por este país que nosotros tenemos, pero al mismo tiempo en esa figura traicionada nosotros también encontramos algo que nos parece atractivo, que nos parece que vale la pena destacar y retomar ese sueño, ¿no? Ese sueño artiguista, esa idea de la patria grande, ¿verdad? Es decir, bueno, hacerla nuestra y volver a darle fuerza. Ya tenemos que ir cerrando, pero a mí igual me hace ruido cómo la dictadura también hizo de Artigas un símbolo, cómo sigue siendo símbolo en democracia para algunos partidos, y ahora, bueno, este nuevo refresh con Cabildo Abierto, que como recordábamos antes también, antes de llamarse Cabildo Abierto, era Movimiento Social Artiguista. ¿Cómo es que es posible decir cuál es el legado efectivo de Sí. Artigas si tuvieras que resumirlo, ¿no? Eso es muy difícil. Es muy difícil porque ¿qué pasa? En el año 75 apareció un libro que se llamaba Artigas y la Seguridad Nacional. En plena dictadura, las Fuerzas Armadas lanzan este libro en el cual, fíjate lo que te voy a decir, legitiman la doctrina de la seguridad nacional a través del artiguismo. Ese es como un límite, ¿verdad? Es como un límite, ya llegaron al límite. Y ese libro, de alguna forma, toma cartas, fragmentos del artiguismo y los coloca ahí. Uno de ellos, por ejemplo, decía textualmente: hay que cortar de raíz con el germen del desorden. ¿Ah? Entonces, ellos tomaron eso y dijeron, mirá, Artigas y el orden, ¿no? Entonces, esa legitimación, ¿tá?, obviamente tiene que ver con esa idealización. Cada uno idealiza lo que quiere. La batalla de las piedras, en el caso de los militares, es la única batalla que Artigas peleó y ganó. Es la única, la batalla de las piedras. No es que peleó 200 batallas, peleó una sola y la ganó. Entonces la colocamos en ese lugar. Los demócratas te dirán todo el tema que tiene que ver con la soberanía de los pueblos, ¿verdad?
mi autoridad emana de vosotros. También tienen Artigas charrúa, los charruistas también tienen su Artigas. Los católicos tienen su Artigas, clemencia para los vencidos, curada a los heridos. Es humanitarismo cristiano, según la mayoría de los historiadores cristianos. Entonces, como cada uno tiene su Artigas, ¿cuál es el verdadero? son los padres, ¿no? O sea, es como que no existe, es como que es un tótem. Nosotros utilizamos en lo que tiene que ver con la imagen, pero también con el artiguismo como ideología, el tótem. Es un tótem que está ahí, ¿tá? Que ni siquiera conocemos su cara exactamente, pero que lo veneramos. Sí, ahí viene un poco la tapa del libro también, ¿no? Que hay una tapa que armó un poquito de polémica No sé si en su la podemos momento. llegar a ver. Que bueno, hay varios Artigas, hubo gente que la tomó como algo irrespetuoso, por ejemplo, pero bueno, en realidad nuestra idea iba por el lado de tener a varios Artigas ahí en movimiento, ahí como bailando o cantando, como quieran verlo. Que bueno, que representan esas varias visiones que hay de Artigas y que en muchos casos son muy distintas, contrapuestas, casi antagónicas, pero que conviven. Y sin embargo la figura de Artigas sigue pasando. Con Leo a veces en broma medio decíamos que era como de teflón Artigas, Sí. no se le pegaba nada, ¿no? O sea, todo le resbalaba y de alguna manera su figura seguía estando ahí arriba en la consideración de Hay todos. un ejemplo muy clarito y rapidito. La última dictadura uruguaya, se legitimó en dos figuras históricas. Lorenzo Latorre y José Gervasio Artigas. Lorenzo Latorre pasó al ostracismo, porque fue utilizado. Por lo tanto, bueno, Latorre no hablemos. De hecho, en la calle Convención pasó a llamarse Latorre y después con Democracia volvió a llamarse Convención, se terminó. Artigas es de teflón. Nadie recuerda eso. Es como, bueno, se usó, déjalo, tranquilo, no fue culpa de él. Claro. Tampoco fue culpa de Latorre, pero a Latorre lo colocamos en el peor de los infiernos. Y Artigas sigue estando ahí arriba, para la izquierda, para la derecha, centro, charruista, mundo afro. Creo que el mundo afro es el que menos lo usa. Leonardo Borges, Hernán Rodríguez, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Gracias a usted.